Como os decía antes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Encuentros con SDA, que como veis en el cartel que comparto, está dedicado a los retos de la digitalización accesible en la administración. Esperamos, como siempre, que este rato de casi final de la jornada de viernes y de la semana sea provechoso, sea útil y además sea entretenido, ¿por qué no? Así que mientras acaban de conectarse el resto de asistentes, de personas que se han inscrito en nuestro Eventbrite, me gustaría recordar una vez más que el espíritu de estos encuentros con SDA, que celebramos una vez al trimestre, ahí darnos un poco de flexibilidad, ¿verdad? El anterior fue en enero, este nos hemos ido hasta junio. Como os decía, estos encuentros tienen por objeto ser sobre todo un espacio seguro para compartir conocimiento, para conocer colegas de profesión y para encontrar soluciones a problemas comunes o al menos, ¿no? Si no hemos llegado a las soluciones, compartir los caminos que hemos recorrido hasta llegar al punto en el que estamos. Entre la audiencia de hoy tenemos personal de la administración, administración local, autonómica y nacional, y tenemos también a otras personas que están interesadas en saber cómo abordamos, por así decirlo, desde Servicios Digitales de Aragón, en este caso lo relacionado con la gestión de los datos personales, el acceso a la información, ¿no?, que la administración tiene de las personas y también entiendo un poco ver hacia qué modelo de negocio nos dirigimos, por así decirlo, ¿no? A veces es raro desde la administración hablar en estos términos, pero en el fondo es lo que estamos haciendo desde SDA. Eh, Voy a revisar de nuevo cuántos ponentes tenemos. Ya somos más de 100 personas, así que si os parece, como nuestra invitada de hoy tiene mucho que contar, le voy a presentar y le doy paso enseguida. Cris Aranda es una invitada de excepción. Es aragonesa, además, y esto lo digo desde la organización, probablemente la persona con el currículum más difícil de resumir de todas las que han pasado por los encuentros. Así que me vais a permitir que lea un par de párrafos. Cris Aranda es licenciada en Filología Hispánica, es doctora en Lingüística Teórica y Aplicada y es máster en Internet Business y Social Innovation Fellow en la Embajada de Estados Unidos en España, entre otras colaboraciones con el mundo académico. Esta parte la dejo ahí. Además es cofundadora de Bihonion, que es un equipo de solucionadores para cada capa de tecnología, innovación y negocio y transformación cultural de las empresas. Además, es cofundadora de Mujeres Tech, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover iniciativas para que haya muchas más mujeres en diferentes puestos del sector digital. Y además, la doctora Aranda, que no se nos olvide, Cristina Aranda es doctora, es cofundadora del Centro ELIS Alicante y de la comunidad Spain AI Aragón, y además asesora a diferentes instituciones públicas y privadas en materia de tecnología y diversidad. Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es, voy a hacer un montón de cosas que tengo que detener el uso compartido de la imagen, le voy a pasar a ella, esto es un poco complicado de gestionar siempre, el rol de presentadora para que pueda ir dándole a su presentación. Nada, ya os digo, ya somos más de 130 personas, 12 y 5, seguimos con el programa, no os lo he llegado a enseñar, pero Cris Ananda ya puede compartir su presentación. Yo de nuevo le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación y os dejo que la escuchéis porque va a ser un lujo de charla. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias en primer lugar por pensar en mí, por invitarme y por dedicarme este tiempo. Nada, que sepáis que os mencioné ayer en el programa Horizonte, de toda España, como la gran labor que hacéis, porque creo que lo estáis haciendo de maravilla y me podéis nombrar también embajadora cuando queráis, porque yo cuando conocí a José ya se lo comenté y luego ya te lo comenté a ti, a Cristina, que considero que estáis haciendo muy bien las cosas y así como todos nos quejamos de la administración pública, creo que es conveniente y que es justo que también se alabe y que se destaque las cosas buenas que hacéis, ¿no? Bueno, a mí cuando voy a compartir la presentación, pues nada, a mí ya me ha presentado Cris, pues nada, vamos al grano y pues nada, yo siempre digo, cuando me ha estado presentando Cris y ha dicho Bihonion, transformación cultural de las empresas o de las instituciones. Sabéis más que nadie, quienes trabajáis en la administración pública, que la innovación es compleja de ejecutar, pero siempre hay que centrarse en que la innovación, tanto sea dentro de ese proceso,
es necesario impactar en lo cultural. Las personas tienen que tener un mismo propósito, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Obviamente, si por vuestra dedicación, la administración pública, el impacto es la ciudadanía, ergo el impacto es social. Luego, seguro que tenéis en el roadmap, en vuestra hoja de ruta, siempre estos objetivos sostenibles. Y que ahí os doy la clave, no es porque sea feminista, pero si impactáis en el 5, vais a ver que impactáis siempre en muchos más, en otros, ¿no? Por ejemplo, pues la organización Energías Sin Fronteras, que dan créditos a mujeres con riesgo con pobreza energética en Honduras, y gracias a esos créditos ellas ponen paneles solares y pueden acceder a la energía, y han visto que pues reducen la pobreza, pueden las familias estudiar más, pueden incluso emprender. Luego se puede escalar, ¿no? Y como lo que nos toca ahora, lo que nos va a tocar es hablar de la digitalización, pues aquí veis un cuadro, un esquema de las tecnologías. La tecnología es un medio, o sea, tenemos que pensar siempre en las personas, en el negocio, como ha dicho Cristina, que no hay por qué descartarlo, hay que ser sostenible, o sea, la empresa, la institución pública debe trabajar como una empresa, ¿no? De dar un bien, un propósito y utilizar las tecnologías para ir más rápido. Como dice la gran Nuria Salam, la ciencia me ayuda a conocer el mundo y la tecnología me ayuda a transformarlo, ¿no? Hemos pasado de una tecnología donde conectábamos a través del Internet, redes sociales, movilidad, a una tecnología cloud que ya me permite acceder a contenidos y que tengo que ciberproteger mis cosas, ¿no? Mis datos, la privacidad de datos, y ya estamos yendo a unos ecosistemas inteligentes donde hay una transferencia automática de los asuntos. Y claro, todo esto está generando una serie de datos, esto es de cifras de la Comisión Europea, donde hay un incremento, fijaros, un 530%. Todo esto lo aceleró la pandemia, todos nos quedamos y todas nos quedamos en casa, y ha habido una aceleración tanto en la adquisición de competencias digitales a palo seco, porque no quedó más remedio, que incluso las propias empresas también vieron que tenían en casa, ¿no? Y esto, pues hay una correlación con la necesidad de profesionales que requieren. Luego también, por otro lado, si vamos a la área de turismo, que turismo es esencial pues, para muchas regiones, incluidas para Aragón, vemos que tenemos que cumplir, o que Segitur nos pide o demanda, porque nos lo demandan así tanto los visitantes como la propia ciudadanía, pues un sistema que esté orquestado, unos datos, que haya una transferencia de conocimiento, y que con un simple móvil yo pueda solucionar muchas cosas y acceder a esa información o esa transacción. Y claro, ahora entendemos por qué la Comisión Europea tiene ya un European Data Strategy. Y claro, todo lo que venga de Europa permea y se tiene que ejecutar a nivel nacional y a nivel regional, como es el caso de Aragón. Y también esto nos da cuenta o nos explica que se lanzara hace casi 2 años la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde uno de los palancas es la proyección de la lengua, y de hecho se acaba de lanzar un PERTE hace 2 meses de 1.100 millones de euros, un PERTE de la nueva economía de la lengua, y en la cual hay digitalización también para clases de español. Bueno, hay 5 ejes, corpus. Aquí pues sería un momento ideal, ¿no? para desarrollar toda la parte de los corpus que haya en Aragón, o la predisposición o que se pueda trabajar. Y se está trabajando actualmente en la estrategia de Aragón de inteligencia artificial, liderada por Pablo de Itanova, ¿no? Y por el Ministerio de Innovación, la Consejería de Innovación, perdón. ¿Y por qué ahora? Pues estamos viendo que hay un montón de datos y resulta que contamos con un hardware que produce y nos ayuda a gestionar de forma económica todos estos datos. Y pensad que quien tengamos un móvil, estamos generando continuamente datos, pero de la propia administración, esos datos por sí mismo, en unos data lakes que llamamos, los recogimientos, ¿no? Imaginaos, ¿no? Un repositorio, ahí guardo los datos, eso no tiene valor por sí mismo. Ahí es cuando entran los data science o perfiles que entienden de datos y entienden de inteligencia artificial y de humanidades, como veremos, y nos ayudan a través de la inteligencia artificial a robotizar, personalizar, predecir, automatizar procesos.
Y en estos datos, pues tenemos los datos estructurados, no estructurados y múltiples fuentes. En el ámbito de la administración pública tenemos todos los datos que hay de un ciudadano, de una ciudadana o de cualquier empresa o cualquier empresa proveedora de la comunidad, en este caso del Gobierno de Aragón. Pero luego hay datos externos que también se pueden utilizar y que vamos a ver cómo se utilizan tanto en Aragón como en otras regiones con las cuales he tenido contacto o conocimiento de diferentes soluciones que os pueden servir, inspirar o que igual ya estáis implantando, o ya lo tenéis en la hoja de ruta. Y esto, aunque esté pensado o enfocado a la empresa, lo podéis extrapolar a vuestro propio contexto, al contexto de la administración pública. En vez de clientes, poner ciudadanos. Hay ciudadanos que se presentan al área de empleo y mandan sus currículums. Esos currículums se puede hacer una preselección a través de utilizando automatización y muchas más cosas que se pueden emplear de menos a más y que ahora luego os expondré una estrategia que para mí, aparte de lo que hacéis en SDA, para mí también tiene mucho sentido y lo están haciendo muy bien, ¿no? Y en vez de la planta de producción, pues sería lo que hacen los diferentes equipos en la administración pública, la información que manejan y que esa transferencia de información sea eficiente. Y ya veremos que uno de los retos va a ser que lo mencionaremos, ¿no? Esos silos, esos egos muchas veces. Y, bueno, y los servicios corporativos. Y en esas fuentes externas tenemos muchos datos que se podrían utilizar tanto en el transporte público, en relación, por ejemplo, el transporte público con cómo va en la salud pública, por ejemplo, pues, cómo atender a la ciudadanía que está en pueblos, ¿no? Y cómo identificar el INE me puede ayudar también a crear nuevas soluciones. Y ya gracias a toda esta información, pues es por capas, como hacemos en Biconion. Primero es la capa de personas, lo que os decía. Muy importante el conocimiento. Quienes trabajéis en este ámbito, es necesario que sepáis, que entendáis la tecnología que estáis aplicando y el potencial. No tenéis que saber programar, simplemente entender, ¿no? Y muy importante, las metodologías de trabajo. Yo sé que ya estáis trabajando en Agile, estáis trabajando como trabajamos en el ámbito tecnológico, que permite ir mucho más rápido y midiendo, ¿no?, los resultados. Y la parte de ética y responsabilidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Los negocios o casos de uso, que veremos también ejemplos, y lo que os decía, los ODS. Y ya en la última capa, la tecnología, como os decía, es un commodity, pensando siempre en el mínimo coste, máximo impacto y también teniendo la gobernanza de los propios sistemas o los propios, bueno, del propio software o el hardware. Porque pensad que si yo contratamos a exteriores, los datos, toda esa gobernanza la tienen terceros y me la pueden vender o ya no la tengo yo toda esa gobernanza. Entonces, ¿cuál es el reto de la administración digital accesible, ¿no?, de la administración pública? Pues yo considero que hay diferentes áreas, ¿no? La ciudadanía, empezando por las empresas. La ciudadanía cada vez más se ve que se crean y se generan labs de co-creación para que me ayuden. Hombre, tengo que pensar en los diferentes tipos de personas que habitan en mi sociedad. Tenemos que pensar que en Aragón la población cada vez está envejeciendo. Luego tengo que centrarme también y poner mucho foco en esa accesibilidad de contenido para personas mayores, ¿no? Los propios equipos. Hay un talento bestial en la administración pública que se tiene que gestionar de otra manera o como se está gestionando en determinados entornos, como es vuestro caso, ¿no? Y las empresas e instituciones que empiecen a tomar conciencia que esto es necesario. Yo el año pasado di una charla en el Senado donde expuse que era inteligencia artificial y que no era inteligencia artificial. Oye, por algo se empieza en el 2021, por algo se empieza, pero yo les di las gracias porque ya, como decía Immanuel Kant, aude sapere, ¿no? Atrévete a saber, se están atreviendo ya a saber por fin. Por otro lado, el valor de la marca. Aragón tiene un potencial bestial, o sea, pero Aragón y en lo que pasa en toda España tenemos complejo. No, hay cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien. Y esa digitalización, todo el impacto que estamos haciendo, hay que darlo a conocer. Luego la innovación, y ahí que nos he acabado disruptiva, no sé qué me pasaría, que no he terminado. La innovación, una cosa es la innovación, cosas que puedo ir integrando, y la innovación disruptiva es a medio o largo plazo, donde tengo que empezar a hacer cosas ensayo y error.
Por otro lado, hemos hablado de las personas, del negocio y ahora empezamos con la tecnología. Pues cómo son esas infraestructuras que tengo que interoperabilidad. Esto es un gran reto porque muchas veces las propias administraciones públicas no manejan, no casan bien, menos Hacienda, que lo hace muy bien, pues igual había que invitar a Hacienda, ¿no? Y ese proceso. Por otro lado, el gran reto de la gestión documental, la transferencia de conocimiento que tenga impacto en la ciudadanía, que la ciudadanía pueda con el móvil hacer todo el tipo de transacciones. La administración pública ya tiene mis datos, pues que los case, que sea proactiva, no que yo esté continuamente, incluso el otro día yo tuve que imprimir y salir de la administración, imprimir y que me lo sellaran, algo que ya lo tiene la administración, ¿no? Y negocios y para toda Pero claro, yo os digo todo esto y cuando me vienen, pues como a las pobres pymes, se les dice, venga, digitalízate. Pero claro, tiene que haber un propósito y además, como dice la gran Grace Hopper, la frase más dañina de nuestro lenguaje es, aquí siempre se ha hecho así, pero también que por mucha estrategia que hagas, bueno, plan estratégico, ya, pero luego la cultura, si en los equipos no está una misma cultura, un mismo propósito, se va a ir a pique. Y luego también el ego, ¿no? Cómo trabajamos en, no, yo no te comparto y no la consejería tal, no, pues yo no comparto la consejería pascual, no, es que tenemos que empezar a pensar en un mismo propósito común, ¿no? Y de hecho en todas las planes de innovación se empieza por la parte que manda, por los altos estamentos políticos, en este caso, y técnicos y ejecutivos tienen que estar alineados. Pero claro, yo sé que es tarea compleja pasar de este ecosistema a un ecosistema donde es un hombre blanco de mediana edad, heterosexual, sin discapacidad, pues tenemos que pasar a un ecosistema donde tengamos cabida todas las personas, donde se empiece a pensar en el nosotros, se trabaje por nodos, sea ultra colaborativo. Muchas veces, oye, que yo no sabía que en salud se estaba haciendo este proyecto, pues yo he empezado el otro proyecto y que estamos replicando esfuerzos y sobre todo desperdiciando dinero público, pudiéndolo invertir en otra área y tener más impacto. Y por eso necesitamos personas, como gran parte del equipo que conozco, que hagáis cosas. Está muy bien la estrategia, pero es necesario personas que hagan cosas, que compartan su talento. Esto es un esquema de Open Innovation. Me consta que en Aragón se hacen soluciones de Open Innovation tanto con la ciudadanía como hackatones. Es muy importante esto, pues, la escucha. Para hablar primero hay que escuchar, decía Plutarco, ¿no? Y luego ya vemos pues diferentes estrategias que hay en diferentes administraciones, digital. Aquí desde el think tank del Gobierno de Aragón pues pusimos digital, ecos, inclusivo, y yo para que veáis que siempre hablo de vosotras y de vosotros, para mí es importante que en ese primer escenario, el primer objetivo, tengáis que sitúan las personas en el centro. Y un ejemplo de ello, el plan de modernización, a mí me encanta el nombre modernización porque en realidad es innovación, pero es modernización del Cabildo de Tenerife. Os invito a verlo. Ellos han definido cinco objetivos estratégicos y han hecho OKRs, que se llama, ¿no? OKRs, perdonad, que no sé cómo ahora. Y los han definido cada punto en cositas puntuales que pueden hacer del 2020 al 2023 y que están haciendo. No buscan grandes complejidades, sino empezar a impacto a la ciudadanía, como el ayuntamiento de Rascafría, ¿no? ¿Para qué voy a yo complicar? ¿Qué es lo que más se suele gestionar? Pues voy a esto. Y para ello se tiene que utilizar, y un gran aliado es la automatización. La automatización, oye, pues gestiono, defino workflows y oye, pongo un bot y que me conteste de forma automática. Otro nivel sería el Robotic Process Automation, que se está utilizando en gran parte de la administración ya, ¿no? De forma automática, que el documento ya se extrae totalmente y, no sé qué está pasando ahora. Ahora. Y claro, si nos vamos ya al área de esos 80% de los datos que tiene la administración pública que son de naturaleza lingüística, vamos a necesitar pues, cerebros lingüísticos, ¿no? ¿Y cómo orquestan todos estos datos? Pues esto es un ejemplo de Titsa, cómo gestiona todos los recursos, cómo hace toda la arquitectura de IT, ¿no? Pero mostrándolos. Y cómo podemos automatizar. O sea, podemos incorporar las máquinas, inteligencia artificial y cerebro lingüístico
que nos ayude a la ciudadanía pues, gestionar de forma pues, los registros, las gestiones de impuestos, los servicios públicos, atender a la ciudadanía 24/7 a través de bots, asistentes de voz, ¿no? Asistentes virtuales, que pueda la voz tener esa complejidad de lectura, ¿no? O seguimiento. Por parte de los equipos de la administración pública, pues la transferencia de conocimiento, lo que decíamos, ¿no? Lo que hemos ido diciendo. Y estos son algunos ejemplos en los que he trabajado y que siguen ahí, por ejemplo, o bien se han ejecutado o bien seguimos ahí, como en Nata y Cepime, crear el wallet para autónomos y pymes, pues creándoles todas estas funcionalidades. Vamos, sabéis perfectamente que el 41% de las ayudas se quedan sin ejecutar. Es muy triste que en este entorno de crisis económica muchos autónomos y muchas pymes nos quedemos sin recibir las ayudas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando día a día. Tenemos que buscarnos la vida. Entonces, que la administración sea proactiva en este sentido, o como hizo el gobierno de El Salvador, ¿no? Creó una plataforma, un e-commerce para todos los emprendedores. O la gestión automática, ¿no? Todo lo que penséis que tengamos equipos de forma tediosa leyendo la misma documentación para hacer preselección de algo, se puede ya automatizar. O este ejemplo, este es el caso para que veáis que la inteligencia artificial no hay que temer a la calculadora o al Excel, me ayuda a trabajar. Es lo que se llama la dupla, ¿no? Voy a colaborar y co-crear con la administración pública también, pero con la inteligencia artificial. Esto es un proyecto de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. Alexa, abre Ayuntamiento de Madrid. Susana, puedo seguir informándote sobre calle Antonio Grillos o puedes consultarme sobre una dirección. ¿Cuál es la protección de Plaza de la Cebada? Cebada 9 tiene un grado de protección estructural como edificio por parte del... Bueno, como veis, toda esa información que tendría que buscar le ahorra tanto en costes, ¿no? Porque y me hace la vida más fácil. Luego también hay soluciones que me ayudan a integrar todos los canales, en este caso de cliente, pero de la administración, y gestionar todo el flujo de atención pública. Pero es que además, si vamos a automatizar en el ámbito de la salud pública, de la salud mental, este ejemplo, podéis utilizarlo, ahí tenéis el G-Hub, las personas más técnicas, ¿no? Donde ha sido entrenada esta inteligencia artificial, detecta conductas suicidas, manda este mensaje y han conseguido incrementar un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. O sea, gestionando, coordinando toda esta parte. Y esto es otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya de datos estructurados, de datos pues la matriz de origen-destino, que ha recibido varios premios, TITSA, que es la red de transportes de Tenerife, Tuguagua, pues lo que hacen a través de la información que tienen de los teléfonos móviles, de la telco, pues pueden predecir dónde hay más personas y lanzar más líneas de autobuses. También en la época de la pandemia lo que hicieron era casarlo con la información que emitía Salud, y entonces si veían que iban a pasar a otro nivel, pues reducían las líneas o las incrementaban. O aglutinar la información para resumirla, o algo que tiene maravilloso la inteligencia artificial, que es el paraphrasing. O sea, y que hablaremos ahora más adelante. También hay otro tipo de inteligencias, de tecnologías que podemos aplicar y que estáis aplicando en Aragón. Yo no sé en qué caso ahora, en dónde está este proyecto, si se ha quedado como una prueba de conceptos, si sigue hacia adelante, pero en cualquier caso, ya que se ha ejecutado, sería muy bueno y ser pionera en Europa. Y ahora viene lo de, vale, ojo, cuidado, quienes trabajáis en tecnología y digitalización sabéis que no hay regulación, y que no hay código ético, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de que hay que cuidar, ¿no? Este lenguaje, o sea, hay que ayudar a las personas a entender el lenguaje. Esto es un manifiesto que se ha lanzado desde Archiletras y que muchos lingüistas hemos firmado y que tenemos contacto con el Ministerio. De hecho, hace poco me encontré con una asesora del Ministerio de Justicia y digo, empieza por aquí. O sea, si no entendemos la ciudadanía, cómo nos está hablando la administración, por aquí empezamos, ¿no? Y también casos de sesgos.
de sesgos. En este caso tuvo que dimitir el gobierno holandés porque estaba utilizando una inteligencia artificial donde las familias pues que eran extranjeras pues vieron que pues no habían tratado a las familias inmigrantes de forma justa y respetando los derechos, ¿no? Sus derechos correspondientes. O ya cosas que vemos que estos modelos y la inteligencia artificial y los datos tienen sesgos y hay que hackearlos, hay que balancearlos, y vemos como en portales de empleo un mismo currículum, puesto en masculino y en femenino, una mujer le dan puestos menos remunerados o menos cualificados. Esto hay que tratarlo. O sistemas que generan de forma automática, como los musulmanes, personas, esa diversidad no es compartida. Entonces, quienes trabajéis en este ámbito, vayáis a trabajar, tenéis que tener en cuenta que ya que no tenemos regulación, no tenemos código ético, tenéis que pensar en cómo va a ser esta solución, no solamente contando a las personas, sino en el resultado final que sea justo, que sea responsable, que vosotras, las personas que estéis trabajando, seáis responsables de lo que estáis creando, que haya ese balanceo en los datos, que estén bien hackeados esos modelos, que podráis explicar lo que estáis haciendo, esa transparencia. Muy importante la transparencia, no que tengamos a un tuitero, García Obregón, que esté haciendo todo el trabajo que tendría que estar haciendo la administración pública en términos de transparencia, ¿no? La parte ética, ¿no? Cómo los valores morales, la inclusión, todas estas cuestiones que hemos ido viendo, ¿no? Y la educación, la formación. Nunca dejéis de aprender, o sea, nunca dejéis de aprender, porque esto exige que personas cualificadas y con talentazo estemos dentro de este sector. Y la diversidad. Y todo esto, os invito a ver el documental Coded Bias para que profundicéis, y también os invito a utilizar esto, que lo suelo recomendar. Esto es de la Open Data Institute, fundada por Tim Berners-Lee, y que es un Data Ethic Canvas para quienes vayáis a trabajar con datos, pero lo tenéis que trabajar de forma colaborativa con diferentes equipos, con gente de legal, con personas de comunicación, con personas de tecnología, obviamente, de data y demás, ¿no? Para que entre todas y todos estemos trabajando desde el minuto cero en algo que luego tenga un impacto positivo y real, no como lo que hemos estado viendo. Y el gran Francis Solet, que es creador de Kaggle, un repositorio de datasets, dijo en su día, fijaos en el 2017, a mí me preocupa que las personas no sepan de matemáticas, y ahora lo que realmente me preocupa que no sepan de humanidades. O sea, la tecnología, la digitalización necesita de diversidad, de identidad, de género, muy importante, racial, cultural, sexual, como hemos estado viendo, cognitiva, que co-creemos, nadie es más que nadie, el conocimiento, no porque es ser ingeniero, no. Es necesario que co-creemos y colaboremos entre todas las personas que trabajamos en el equipo, y luego gente buena y responsable, muy importante, porque, como os digo, trabajamos en el ámbito de la innovación emocional. La ciudadanía necesita otro tipo de administración pública que piense, no solamente que me cobre por mis derechos, ¿no? Por mis deberes, no que piense solamente en mis deberes, sino que piense en mis derechos también, y que actúe de forma interactiva y me facilite las cosas y sea más accesible, ¿no? Porque, como decía la gran Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Y la tecnología nos puede ayudar a hacer sentir muy grandes y a hacer sentir muy bien a la ciudadanía, que realmente necesita otro modelo. Muchas gracias.